pandemia digital, desinfectando su cinismo. Bueno, pues un jueves más vamos con el repaso de la actualidad y vaya, hoy se han dado las circunstancias para, bueno, reunir seguramente a, bueno, los dos perfiles de economistas dentro del espacio progresista que, bueno, más destacados. Así que vamos a focalizar bastante con toda la perspectiva, digamos, desde el punto de vista económico, que bueno, que creo que hay tanto a nivel nacional como a nivel internacional, incluso del mundo cripto que llevamos analizando esta semana. También le preguntaremos por el tema de criptomonedas, etcétera. Para empezar vamos a hablar sobre todo de los temas del día enfocados principalmente en los temas de calado económico y que bueno, creo que tienen al final, digo, más allá de diferentes debates, yo creo que al final el asunto que creo yo que tiene una relevancia especial y que nos afecta absolutamente a todos es la economía. Así que yo creo que es algo, y aparte que creo que voy a empezar si vamos a empezar la charla con ellos, precisamente, ¿no? Siempre hablamos de la importancia de los medios de comunicación y cómo también en el ámbito de los perfiles de economistas que solemos ver, bueno, en las teles, pues tienen un perfil, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? De la presencia de la calle, ¿no? Como que forma parte del Partido Popular o de Rayo, que están más por fuera o bueno, digamos que hay todo un ramillete de economistas que suelen tener más presencia, no solamente en los medios, sino también en las plataformas digitales. Y yo creo que eso también influye bastante en todos los enfoques prácticamente es transversal el asunto de la economía a cualquier tema, ¿no? Es decir, digamos que no solamente cómo influyen la guerra, la guerra y el tema de la energía, la inflación, el tema del derecho a la vivienda, la hipoteca, bueno, todo ese tipo de temas que nos interesa a todos. Y bueno, dame un segundito a ver si somos capaces de... Bueno, pues que yo creo que ha salido muy, muy bien. Darme un segundito que os enfoque y os encuadre bien antes de... Hola, De momento solo no os sé si me escuchan, ¿vale? oís. Sí, sí, perfecto. Yago, ¿puedes también hacer tus pruebas si se te escucha? Hola, hola, uno, dos, tres. ¿Qué Perfecto. tal? Venga, pues nada, estáis preparados, buen audio y ahora buena imagen. Así que bueno, bienvenido Eduardo, porque es la primera vez que estás por Pandemia Muchas gracias. Digital y la verdad es que es un honor. Y es más, yo creo que nos puede dar bastante juego que, bueno, Yago que ya ha estado en más ocasiones y bueno, conoce un poco la dinámica, pero yo creo, y bueno, es mi percepción particular, que hay como una omnipresencia o digamos, ¿no? El perfil de los economistas, y creo que vosotros sois, pues seguramente las dos principales referencias de economistas dentro digamos, con una perspectiva progresista, pero y quería empezar por ahí, incluso a lo mejor podéis tener, bueno, pues eso, diferentes enfoques, pero es mi percepción personal que ya lo hemos analizado como Rayo. Bueno, ahora está más en redes que en las teles, pero antes salían todas las teles, para cualquier tema le llamaban, la calle, ¿no? Que aunque forma también parte del Partido Popular, pues está muy presente. Y hay como un perfil que ya no solamente medios de comunicación, sino que también plataformas digitales, tiene pues un perfil, no sé si llamarlo liberal, de derecha, conservador, bueno. Pero en todo caso te quería, y empezamos por ti, Eduardo, no sé hasta qué punto es influyente el diferente enfoque que se puede hacer de la economía, dependiendo del perfil que el economista que dé la información pueda influenciar en la gente que ve la tele, que ve los medios o incluso que ve las redes sociales. Bueno, en primer lugar, muy buenas y muchas gracias por la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí y volvería si así lo considerara. Yo creo que la pregunta es un poco retórica, ¿no? En el sentido en el que a nadie se le escapa que los economistas ejercen un foco mediático, pero no solo mediático, sino también académico y de influencia en el sistema,
que es muy importante. Y yo qué sé, por ejemplo, podría poner como un caso paradigmático lo que me ocurrió a mí al llegar a la Facultad de Económica, cuando hacía muy poquitos años antes se explicaba, por ejemplo, análisis económico marxista, ¿no? Eso era una asignatura obligatoria en el plan de estudio. Y un profesor que era heterodoxo, era de izquierda, pues nos dijo, yo cuando entré a la facultad, que había sido 20 o 30 años antes, o sea, podíamos ponerlo en los años 70 o 80, era considerado un economista de centro, ¿no? Ni muy de izquierda ni muy de derecha. Dice, y hoy día soy considerado de extrema izquierda y yo no me he movido. Es decir, que él seguía pensando lo mismo, pero toda la academia económica había girado radicalmente a la derecha. Y en eso tiene mucho que ver el éxito del neoliberalismo en nuestras sociedades y el éxito de una también síntesis neoclásica en términos económicos, académicos, que lo que ha hecho ha sido llevarlo todo hacia el lado del mercado, llevarlo todo hacia el lado de lo privado, quitarle importancia a los sindicatos, quitarle importancia a lo público, y eso se ha ido transmitiendo año tras año a lo largo de mucho tiempo con manuales de economía, también con tertulias televisivas, con radios, en el que, claro, a medida que iba pasando todo ese tiempo se iban educando nuevos economistas que iban a salir de derecha o liberales, por así decirlo, al mismo tiempo que aquellas personas que están más formadas pues iban desapareciendo, iban muriendo, ¿no? Entonces se ha generado una nueva generación que hoy día es hegemónica, pero es gente mayor, adulta, que conforman claramente un foco hegemónico en el que se postulan pues toda esa economía convencional que conocemos. Afortunadamente, y con esto termino, estamos viendo como la crisis del año 2008 y sobre todo la crisis de la pandemia y ahora con los acontecimientos del episodio inflacionario debido a la guerra y debido a la recuperación tras la pandemia, estamos viendo cómo esos postulados que se habían considerado sagrados y que hasta una persona como Lacalle o Rayo podían decir con total naturalidad y la gente lo veía como el sentido común, se ponen en cuestión de una forma muy importante y las nuevas generaciones empiezan ya a pensar que se les ha tomado el pelo durante mucho tiempo y empiezan a acercarse a postulados, a visiones, a enfoques, a escuelas muy diferentes, muy alternativas. Y ahí es donde entiendo que jugamos un papel, ya hago yo y muchos otros economistas heterodoxos. Bueno, Yago, ¿qué opinas? Ya, bueno, lo primero, también agradecer que me hayas vuelto a traer al programa, Julián. Yo por añadir un poco más a lo que ha dicho Edu, creo que lo ha explicado perfectamente desde el punto de vista más académico, que luego se mueve al cultural, yo creo que de la misma manera que se están cayendo esos dogmas y esos mantras con estas dos últimas crisis y a esos economistas no se les cree tanto, por lo menos se les pone un poquito más en duda y empieza a haber otras tal, también creo que esos economistas están intentando mover al marco hacia cada vez más hacia esa derecha, cada vez más hacia el neoliberalismo, ¿no? Por eso que ha dicho Edu, de que la gente que estaba antes en el centro ahora parece que sea en extrema izquierda o cosas así, se debe a que se está intentando mover más el marco. Hay una excusa que se oye mucho últimamente en estos últimos días, es la de no estaba lo suficientemente intervenido, ese gobierno no era lo suficientemente liberal, ¿no? Cuando a estos liberales se les pone enfrente que gobiernos liberales, de corte liberal, de nuestros vecinos europeos están tomando medidas de intervención de mercado, ¿no? O que se está viendo que el intervenir, por ejemplo, el mercado eléctrico va a ser algo que es totalmente necesario y que no hay prácticamente otra salida. Pues, ¿cuál es su manera de decirlo? No eran lo suficientemente liberales, esto ya estaba intervenido. O sea, la victoria que ha tenido el neoliberalismo, tanto cultural como económico, como dentro de la socialdemocracia, que al final los partidos socialdemócratas eran totalmente liberales, ese éxito que ha tenido, que ahora se hunde, lo quieren contrarrestar con un poco de tal. Y al que dice algo que se sale un poco de ahí, eres un bolivariano, etcétera, ¿no? Pero claro, ahora te oyes a von der Leyen hablando de intervenciones del mercado, que podemos criticarla más o menos, pero claro, queda un poquito en ridículo, ¿no? O cosas como lo que ha pasado entre ayer y hoy, con lo del impuesto a las eléctricas con el Partido Popular, ¿no? O sea, cuando tu único machaque y solución para todo es bajar los impuestos para todo y te das cuenta que tu familia europea, porque von der Leyen es de la familia europea del Partido Popular, está diciendo cosas que van en contra, pues solo te quedan salidas como lo que ha intentado hacer Cuca Gamarra y Feijóo, porque creo que están quedando un poco ridículo, la verdad. Sí. De todas maneras, eso lo vamos a ver más porque yo creo que hay algo que es transversal y de hecho yo creo que ya lo hemos hablado incluso en los dos
es decir, antes de que pasara todo esto y lo que supone el corte de gas de Rusia a Europa y bueno, digamos que ya también ha influido antes, creo yo, y que ahora mismo ya no es una amenaza, sino que es una realidad. Así que eso creo que bueno, es interesante, pero antes de pasar a eso y un poco siguiendo en la línea de los diferentes perfiles, bueno, por simplificar, evidentemente hay todo un ramillete. Incluso comentaban un poco al hilo de la pregunta que os hacía, comentaban los Chicago Boys, fijaros, ¿no? La importancia que tenía incluso a la hora de planificar golpes militares, de tener bien preparado quiénes son los que iban a llevar la economía y los economistas que iban a estar detrás. Incluso, bueno, a día de hoy yo creo que tiene bastante influencia la propia escuela de Chicago, Milton Friedman, de todas estas redes que creo que son muy influyentes, de think tank, de fundaciones como Atlas Network, pues Milton Friedman, la escuela de Chicago y luego las escuelas austriacas como el referente total. Pero antes de ir a eso, porque dos de estos referentes que son importantes y que tiene bastante presencia, no solamente en medios y en redes, sino también en eventos que hemos estado analizando esta semana como Mundo Cripto, donde Wolverine, bueno, el youtuber este que es como alumno aventajado de Rayo, el propio Rayo y la Calle hicieron acto de presencia. En realidad no lo vi, pero de una manera u otra, aunque me imagino que es una manera también de apoyar este mundo, ¿no? El mundo de las criptomonedas. Y yo sé que tú, Yago, es un tema que bueno, lo vienes siguiendo. Entonces, te preguntaría, más allá de la propia presencia, que al final se le vincula de una manera o de otra al mundo de las criptomonedas, a este espacio liberal o como se quiera llamar, pero en todo caso te preguntaría por el mundo de las criptomonedas. Bueno, ese es un tema, me imagino, muy amplio. Yo la verdad es que lo desconozco, es más, ni quiero conocer, es decir, que es algo que no me interesa nada a priori. Pero ¿cuál es tu enfoque y si es real esta vinculación con este espectro ideológico desde el punto de vista de la economía con las criptomonedas? Yo no acabo de alcanzar por desconocimiento, pero seguramente ya algo que tú nos puedes iluminar un poquito. Pues yo creo, por ir un poco en la misma línea argumental en la que estábamos hablando, ¿no? De esa batalla, guerra cultural e ideológica que hemos estado viviendo en las últimas décadas. El mundo cripto aparece después de la anterior crisis, 2008. Hay un total fallo de confianza en las instituciones bancarias, en las instituciones públicas, en las supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional. Y aquí es donde nacen estos sistemas económicos monetarios descentralizados, tal, ¿no? Con esta idea de luchar contra el poder. Yo reconozco que cuando empezaron este mundillo a mí me parecía muy interesante, ¿no? Porque yo venía de la economía social y solidaria, donde las monedas locales alternativas ya llevaban un tiempo haciendo en la economía descentralizada, etcétera, ¿no? Y sin organismos internacionales ni bancos centrales que lo controlaran. Pero claro, de ahí, de esas ideas tan idílicas y tan bonitas de horizontalidad, etcétera, a lo que se convirtió en cuanto empezó a llamar un poco la atención, que es en puro mercado especulativo, hay un grandísimo mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se convergen las ideas de la gente aficionada a las criptomonedas, de los criptobros, con los neoliberales. Es ese odio al Estado, es ese odio a la intervención pública, es ese odio a los bancos centrales y a los organismos internacionales, que como digo, a mí nadie me va a decir que soy fan del FMI, porque, ¿sabes? Que yo he criticado criptomonedas y hay gente en redes sociales que me ha llamado como sicario del FMI, me han llamado alguna vez. Es como, pues si yo llevo criticando al FMI cuando vosotros ibais al colegio, ¿sabes? O sea, que a mí no me pueden acusar de ese tipo de cosas, pero claro, es que se ha convertido en algo totalmente especulativo. Entonces yo creo que aunque Rayo y la Calle no sean tampoco grandes partidarios de un mercado tan descentralizado, que no tiene un valor, que no tiene un colateral, que no tiene nada detrás, ¿no? O sea, que no sean tan partidarios del mundo, sí que les viene bien la ola antiimpuestos, la ola antiestado, ¿no? La ola, esta mentira de la descentralización y sobre todo las olas especulativas, ¿no? El empezar a hablar de activos simplemente como especulación, escondido detrás de la idea de la libertad, ¿no? De la libertad financiera, etcétera. Entonces yo creo que ahí es donde se han juntado perfectamente los neoliberales o diría incluso los anarcocapitalistas con el mundo cripto. Ahí se han llevado muy bien. Bueno, Eduardo, ¿cuál es tu análisis, tu enfoque sobre este mundo? Yo creo que Yago lo ha explicado muy bien. En realidad, la primera criptomoneda se creó en el año 2008, que fue el Bitcoin, e inicialmente fue propuesta como una alternativa a ese sistema monetario internacional que había colapsado
con la caída de Lehman Brothers. Por eso atrajo también a mucha gente de izquierda que siempre ha recelado de los bancos centrales, porque son instituciones antidemocráticas, utilizadas por la élite financiera. Ha traído a gente de muy diversas formas en un primer momento, en una primera etapa, porque se podía pensar eso, ¿no? Un poco, como está diciendo Yago, de a lo mejor es una moneda alternativa, podemos utilizarla de otra forma, porque las criptomonedas, al fin y al cabo, al menos la mayor parte de ellas, funcionan de forma descentralizada, no necesitan un órgano que lo centralice como el Banco Central, y entonces algunos dijeron, esta puede ser la salida para dejar de depender de los bancos centrales y de la élite financiera. ¿Cuál ha sido el problema? Que aparte de que las criptomonedas tienen otros problemas importantes y graves que impiden pues un buen funcionamiento y tal, en realidad eso fue cooptado por un mundo que diríamos que sería el de Wall Street y el de muchos tiburones, el de Silicon Valley, muchos tiburones financieros que lo que han hecho ha sido utilizarlo como la enésima burbuja que hemos vivido a lo largo de muchas décadas, incluso siglos, ¿no? Aprovechar un nuevo adelanto tecnológico, innovación tecnológica como es el blockchain, ¿no? Para de nuevo generar ilusión, generar esperanza, este es el futuro y tal. Entonces se unió muchísima gente con la idea de especular y ganar dinero en corto, en muy poquito tiempo. Muchos lo lograron, otros muchos ya sabemos que también han perdido importantes cantidades de dinero, pero ahí es donde está la ligazón, ¿no? Y sí que vemos, por ejemplo, a personas como Rayo y Lacalle, aunque ya lo ponían en cuestión, a lo mejor no son muy partidarios. Yo cuando veo a Rayo, que tampoco es que lo vea mucho, pero lo veo un firme defensor de las criptomonedas, en parte porque le funciona como, o creen que es como el último reducto galo del poder omnipresente de los bancos centrales, ¿no? Dice, esto no lo controlan los bancos centrales, pues hay que apoyarlo porque es lo único privado que queda al margen. Pero no es ni siquiera un dinero, es un activo. Es que a veces a mí me recuerda a todas estas estafas como lo del mundo filatélico hace unas décadas y tal, que bueno, son unos cuantos que engañados, otros que se ven animados por otros motivos, pero lo que subyace detrás, lo que hay detrás es muy diferente, ¿no? Y entonces cuando se generan pues eventos de este tipo, como lo del mundo cripto y tal, van personalidades como Rayo y Lacalle, en parte porque son altavoces de ese mundo liberal, al que ha hecho referencia a Yago, de odiamos los impuestos, nos están aquí atosigando desde los bancos centrales, desde los sistemas tributarios. Y es que no olvidemos, y relacionándolo con lo anterior, es que son personalidades que los han puesto todo el rato en los medios de comunicación como altavoces, como expertos. Porque os voy a poner un ejemplo. A mí a la Sexta Noche me llamaron varias veces en 2015 y 2016, pero a mí no me llamaron nunca como experto para tener mi propia pizarra y explicar la economía de mi punto de vista. No, a mí me llevaban para confrontar, para dar espectáculos, para confrontar con esos economistas liberales que eran supuestamente más expertos o más técnicos, y entonces era solo para generar show. Pero a ellos sí que los han llevado muchísimos programas a esparcir su mensaje y su ideología como si fuera algo de ciencia, ¿no? Entonces, claro, luego lo que vemos es que hay un montón de gente, sobre todo en nuevas generaciones, gente muy joven que creen que eso es lo único que hay en la economía, son mensajes muy simplones, los impuestos roban, no sé qué, y al final, no estoy hablando de que todas las generaciones nuevas sean así, pero sí una parte importante. Y termino con lo siguiente, que no lo hemos mencionado, pero creo que es muy importante. La economía heterodoxa se mueve en el mundo de las redes sociales. Se mueve sobre todo en Twitter, se mueve también en Facebook y en otras redes sociales, pero en las más importantes como ahora, del momento, como son Twitch y YouTube, ahí no se mueve prácticamente nada. Ahí vemos cómo siguen avasallando y siguen dominando pues estos personajes que tienen además muchísima financiación, muchísimos agentes económicos con poder detrás que lo pueden regar a dinero y así cualquiera se saca un canal importante, pero me parece una falla tremenda desde nuestro punto de campo de batalla, ¿no? Por así decirlo. Y es que ellos nos conocen muy bien, pero nosotros no los conocemos. Hay muchísimos youtubers, tuiteros, streamers de derecha y nosotros no sabemos bien, pero tienen una audiencia increíble y que además sobre todo llega, pues eso, ¿no? A adolescentes, a jóvenes, y eso tiene un impacto de lo cultural increíble que todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí, sí, está claro. Mira, vamos de vez en cuando veo alguna pregunta, algún comentario que entre bien en la conversación, lo voy a meter. Yo creo, y aparte, por cerrar este tema de las criptomonedas, que es muy, muy interesante
y siempre no es blanco y negro, sino que siempre hay muchos matices. El arte del Mulligan dice: ¿pensáis que con próximos progresos puede haber aplicaciones positivas de criptomonedas en el futuro de las economías? Incluso yo, por cerrar y no hacer luego otra pregunta, precisamente en este evento de Mundo Cripto, uno de los reclamos eran, bueno, diplomáticos de El Salvador, ¿no? Que digamos que ha oficializado la criptomoneda, pero incluso lo hacían como que había sido un gran avance cuando precisamente cuando compraron estaba el precio muy por encima, que ha tenido una devaluación grande y de manera, por lo menos en el momento actual, pues serían pérdidas de millones de dólares o de euros en su economía. Entonces, bueno, le agregaría esta pregunta que hacen en el chat, Yago, y empezamos por ti. Si también veis que hay compatibilidad o no es demasiado arriesgado, es positivo que incluso gobiernos o estados oficialicen criptomonedas. Yo creo que habrá gobiernos que van a oficializar monedas digitales como tal. Ya hay varios que están en ello, pero no creo que vayan a ser igual ni descentralizadas ya, porque ya lo hace un gobierno, o sea que no va a ser descentralizadas, ni va a ser de la misma forma especulativa. Lo que sí que es bastante interesante es la tecnología blockchain, ¿no? Que es la tecnología que soporta. Yo creo que eso sí que va a tener bastantes cosas. Yo así por poneros algunos ejemplos. La tecnología blockchain puede hacer un camino de dónde va el dinero de un lado a otro, ¿no? Exactamente quién lo tiene, es un tema de posición. Entonces, por ejemplo, muchos bancos están invirtiendo muchísimo dinero en tecnología blockchain porque puede llegar a abaratarles hasta cero los costes de transferencias económicas, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, hay ONGs que están repartiendo dineros a proyectos en África, por ejemplo, utilizando tecnología blockchain para saltarse las cadenas de ayuntamientos o funcionarios corruptos de por medio, ¿no? O sea, que sí que hay algunas utilidades para el blockchain que a mí me parece que pueden llegar. Pero claro, no va a ser lo mismo, ¿no? Y por puntualizar lo del Salvador, la inversión en bitcoins es casi su menor problema, porque la inversión en bitcoins creo que van perdiendo entre 50 y 100 millones de dólares, es una cosa así, ¿no? En la inversión y las tienen ahí. Lo que pasa es que ellos querían sacar lo que llamaban los bonos volcán, que eran unos bonos que iban a ir referenciados al Bitcoin con unos tipos de interés súper buenos y no sé qué, no sé cuánto, pero como la gente no confía en ellos, su prima de riesgo, su descuento a sus bonos está entre el 25 y el 30%, o sea, es como si tuviera una prima de riesgo de 3.000, ¿no? Y no están sacando esos bonos. Entonces, querían financiar 1.000 millones de dólares con esos bonos y no han sido capaces. Y ahora, a final de año, tienen vencimientos de pago de su deuda por otros 900.000 millones de euros. Entonces, si no consiguen sacar esos bonos y venderlos, seguramente en diciembre entre en default El Salvador. O sea, que es mucho más que la simple inversión de compra de bitcoins. Es que confiaron su economía en el bitcoin. Fijaos lo que pasó en El Salvador, porque no sé si conocéis estos datos, pero se hizo una encuesta muy reciente para ver qué había hecho todos los ciudadanos que habían recibido Bitcoin con ella, porque creo que sabéis que el gobierno aprobó un monedero de unos cuantos Bitcoin, que eran décimas de Bitcoin, etcétera, etcétera. $30, bueno, ¿no? $30 en Bitcoin. Eso es. Pues más del 70% los cambió a dólares. Claro, porque son gente que dice, bueno, yo esto es que ni confío, no sé ni bien qué es, por mucha publicidad que se haga. Y luego, ¿qué hicieron? Pues dice, pues, la moneda que sí seguro va a seguir valiendo y no se va a devaluar y tal, o al menos no mucho, es la del dólar estadounidense, ¿no? Entonces yo creo que lo que hizo El Salvador fue una absoluta barbaridad, o sea, un gran pufo, y lo va a pagar, porque la herramienta más potente de un Estado es precisamente, o una de las más potentes, su moneda. Entonces, si tú de pronto pasas de tu moneda y intentas vincularla a otra que ni siquiera la controla nadie, o por así decirlo, no hay un organismo que lo centralice, sino que depende de las fuerzas de los agentes más importantes con más poder en el mundo de esa criptomoneda, pues entonces corres un grave peligro. Yo creo que cometió un gran error y en el mundo cripto hubo un análisis de una periodista o de una persona que explicaba muy bien cómo esos diplomáticos de El Salvador pues eran personas que se creían que habían ido a un mundo en el que de verdad, un evento en el que había muchos inversores de alta talla y tal, cuando en realidad la mayoría eran gente que lo que quería era ganar dinero con las criptomonedas y querían saber cómo, ¿no? Entonces se veía ahí como un abismo tremendo entre lo que tiene la gente en la cabeza y la realidad.
Sí. Bueno, por cambiar de tema y vamos, yo creo que el tema, principal, por lo menos a mí me da un miedo tremendo, o me parece el que es capital y que viene latiendo hace bastante tiempo. Os pongo el titular de una de las noticias, y esto incluso tiene dos lecturas. Alemania estudia nacionalizar Uniper, su principal gasista. Ya hemos visto movimientos parecidos en Francia, en otros países, y más allá de un poco lo que decía Yago, de las proclamas de cuidado, que no se puede hacer estas cosas, y ahora vemos cómo se van topando precios al propio gas, incluso a los beneficios de las eléctricas, ahora la nacionalización de empresas energéticas, etcétera. Más allá de esta lectura de lo que está pasando ahora y de esa volatilidad de los discursos también, que luego se transforman en bajar línea mediática, a mí lo que más me preocupa, y es algo que creo que se ha estado ocultando desde los medios de comunicación, es la grave problemática, y no sé hasta qué punto, y creo que aprovechando que tenemos a dos economistas, es decir, hasta qué punto esa amenaza, que ya es una realidad, que Rusia le corte el gas a Europa, el suministro de gas a través del Nord Stream, hasta qué punto puede afectar, no sé si de manera en cadena, primero, o se habla que la industria puede ser, pero también para el consumo personal, pero sobre todo cuáles pueden ser esa deriva de consecuencias en cadena a la que nos podemos enfrentar, y hasta qué punto puede ser grave esto para los ciudadanos europeos. Si quieres, Eduardo, empezamos por ti ahora. Vale, solo por puntualizar un poco con lo de Alemania y Francia. No es exactamente que el Estado nacionalice esas empresas para tomar el control y enfrentarse a lo privado, sino que, por ejemplo, lo que vimos en Francia fue que la pequeña parte minoritaria del gigante eléctrico francés, porque la mayoría estaba ya nacionalizada, no tenían suficientes beneficios, de hecho tenían pérdidas, porque esa empresa se estaba utilizando para bonificar precios a los consumidores y a otros competidores, ¿no? Por orden del gobierno, ¿no? Porque era un elemento de bienestar general, por interés común, ¿no? Entonces la parte minoritaria privada dijo, no queremos estar aquí, y convencieron a los gobernantes franceses para que nacionalizaran el 100% de la empresa, o sea que fue con una especie de rescate. Sí, bueno, con el rescate a los bancos, no estamos en pérdida y al final... Exacto. Y lo de Alemania es exactamente lo mismo, una empresa gasística que depende absolutamente todo de Gazprom y del flujo con Rusia, que tiene unos problemas tremendos y dice, oye, pues tenemos pérdida, ayúdanos, ya le echaron un cable, ya le dieron una inyección importante de dinero, y ahora siguen con la idea de, oye, esto se nos va abajo, por favor, ayudarnos, papá Estado, ¿no? Entonces, eso puede venir bien en el sentido en el que, bueno, si el Estado de verdad nacionaliza y lo utiliza en bienestar, en pos del bienestar general, pues podría ir bien, a no ser que luego lo privaticen, como por ejemplo con banca, ¿no? Por seguir con el mismo símil. Y luego el tema que estabas comentando al final de qué pasaría con lo de Rusia, yo creo que no va a ocurrir ese corte de suministro, porque no olvidemos que Rusia también es un gran beneficiado de esta situación. Ingresa mucho, es verdad que no puede utilizar parte de esas divisas de momento porque las tiene congeladas, pero ya está ingresando mucho en rublos, con lo cual sale ganando. O sea, no tiene por qué haber una explicación. De hecho, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se cortó ese suministro de hidrocarburos desde Rusia a Europa, ¿no? Entonces, a mí me parece que no tendría por qué ocurrir. Pero bueno, imaginemos que ocurre. ¿Cuál sería el problema principal? Pues que no habría tanto problema a corto plazo, porque llevan los estados europeos durante muchos meses comprando ingentes cantidades de gas a Estados Unidos, mucho más caro, ahí es donde vemos el aumento de los precios, también al norte de África, también unas partes de Asia, y entonces las reservas de gas están muy elevadas, es decir, ya sabéis, la electricidad no se puede almacenar, pero el gas sí, y las reservas están en unos niveles muy bollantes, por lo tanto, a corto plazo no pasaría nada, y lo lógico que cabría esperar es que se recondujeran rápidamente esos flujos comerciales para evitar una ruptura total o un vacío absoluto en el gas. Pero bueno, si eso se prolongara en el tiempo, entonces veríamos cómo los precios se dispararían, cómo países muy dependientes del gas por calidad de vida, podríamos decirlo, ¿no? Y porque hace mucho frío en esos países como Alemania, los países bálticos, sufrirían muchísimo, y no solo en términos sociales, sino también político, ¿no? La gente se lanzaría a las calles a rebelarse de una forma bestial que creo que no nos podríamos ni imaginar. Por lo tanto, está todo en el aire. Yo creo que no va a ocurrir, pero ese escenario está ahí. Sí, de todas maneras, y antes de que llegue de su opinión, evidentemente, hacia mí hay una cosa que me sorprende. Digo que al final Rusia es decir, le interesa
pero tiene el comodín, digo, de chantaje, ¿no? También para negociar, pero claro, cuando no hay ese pulso, es como me estáis haciendo sanciones económicas, no sé qué, no sé cuánto, bueno, yo puedo hacer esto. Y al final esto es como las huelgas, ¿no? Es decir, que tú te perjudicas, pero para tener una fuerza de presión. Pero sí que me gustaría, porque no hay que olvidar que Rusia puede hacer eso y de hecho, creo que si no me equivoco, ha hecho un corte, creo que también, me imagino que para negociar también la paz o lo que sea, es decir, que yo ahí no entro, pero sí que me gustaría, y por ese enfoque, añadir un poco a lo que ha hablado, y aparte esto ya lo hemos comentado por encima, realmente Rusia tendría la capacidad de cortar definitivamente simplemente para hacer sufrir a Europa en ese choque que parece que desde Europa tampoco se está poniendo freno. Pero, ¿qué supondría a largo plazo? Incluso creo, Eduardo, y también te pregunto esto, Yago, que también se han hecho ventas récord a Rusia. Es decir, que Rusia ha tenido ganancias récord de las propias compras que le han hecho desde Europa precisamente para prevenir y, claro, cuando se aumenta la demanda también sube el precio. Pero en todo caso, pongámonos en el caso de que Rusia se pone farruca y dice, no, no, se acabó, cortamos, aparte somos nosotros quien podemos hacerlo. ¿Qué consecuencias y en qué tiempo repercutiría esta situación a Europa y a los ciudadanos de Europa? Bueno, o sea, a mí me da mucho miedo Putin y esta situación, ¿no? Porque hablamos como de que Putin tiene la llave, Putin está estrujando, tal, no sé cuánto, y Putin podría hacer lo del corte del gas. Yo creo que si en algún momento llega Putin a hacer ese corte del gas es porque se está desesperado, ¿no? Es como yo siempre digo lo de la rata que está en la esquina, primero huye y si no huye saca las garras, ¿no? O sea, para Rusia es es su principal ingreso y es lo que le está salvando, ¿no? Lo que está, digamos, equilibrando contra las sanciones, etcétera. Pero si está estrujando, a mí me da miedo de que realmente Rusia lo que le esté pasando es, joder, no estoy ganando esta guerra, las sanciones se me están alargando, empiezo a tener en tal, y puede un momento que corte el gas. Pero es que yo creo que si corta el gas es porque llega un momento de desesperación que la cosa puede, incluso la escalada de la guerra puede crecer un poco, ¿no? O sea, que a mí esa situación me da pánico. Si nos pusiéramos en esa situación, pues bueno, creo que Edu lo ha dicho perfectamente, que llevamos unos meses como almacenando, pero claro, los mercados de futuros se irían por las nubes, ¿no? Porque los especuladores verían un momento perfecto para ver que va a haber una escasez, de que va a haber una necesidad, de que va a haber una desesperación por parte de gobiernos y subirían muchísimo los precios. Y luego habría que ver lo que pasaría a un nivel industrial, ¿no? Tener en cuenta que Alemania creo que depende como un 60% de la energía de lo que le viene del gas de Rusia, ¿no? Entonces, si países tan industrializados y que han sido considerados los motores económicos de Europa se ven obligados a parar su industria porque no les salga rentable o porque no puedan ni siquiera enchufar su maquinaria, por decirlo de alguna manera, o sea, que no puedan continuar con la producción de la misma manera, ostras, sería una paralización de la economía europea muy, muy, muy seria a la que yo creo que no nos hemos enfrentado antes, ni siquiera en una pandemia, ¿no? Porque una pandemia era porque estábamos en casa, pero esto es por una necesidad energética. Claro, claro. Bueno, en este sentido, y hay, digamos, por también cómo mueve todo este panorama, digamos, los movimientos también de políticas económicas, hay aquí otra noticia más o menos reciente, en el cual, bueno, pues Francia, el titular viene a decir, el titular de Público, Francia prepara un nuevo tope en el precio de la electricidad para 2023. Entonces, bueno, evidentemente es uno más de los titulares que nos podemos encontrar en otros países de algo que estaba totalmente prohibido, que era una locura, pero lo que es una locura es el acuerdo de ese mix energético en el cual se paga al precio del gas cuando estamos viendo que está totalmente disparatado y que al final estamos viendo ganancias récord de las empresas eléctricas, incluso en una situación de crisis total, sobre todo para los ciudadanos de abajo. Bueno, un poco en los términos que hablamos antes de la volatilidad de lo que se puede o no se puede hacer. No sé si esto va a ser algo habitual en el resto de países de Europa o incluso ya la única salida también que le quede para que la gente ya no se vaya a la calle y empiece a quemar casas de gobierno, etcétera, porque al final, claro, la economía da como da y la ciudadanía está bastante fastidiada, ¿no? Aparte de la inflación, que hablaremos ahora, con el tema de principalmente de estos precios que son inasumibles, ¿no? Para la ciudadanía. Eduardo. Sí, de hecho, esa noticia de Francia se refiere al 2023, porque están pensando ya en una nueva formulación para limitar los precios de la electricidad, porque ya los habían limitado antes.
Llevan varios meses con un límite del 4%, es decir, que no puede aumentar más del 4% con respecto al año pasado. Por eso, ahí vemos claramente, como estabas diciendo, Julián, que cuando quieren se saltan las reglas comunitarias. Esto lo hemos visto muchas veces. Nos decían que el sistema europeo de fijación del mercado mayorista a través de un mecanismo marginalista era intocable, era sagrado, era el mejor posible, y ahora ya han reculado como han hecho tantísimas veces. O sea, yo recuerdo, y esto está hilado, o lo puedo hilar con lo que decíamos al principio, lo que yo decía, de que la nueva coyuntura está demostrando que esa teoría económica sagrada con la que siempre nos han adoctrinado era falsa, y en multitud de ocasiones. Primero, con la crisis del año 2008 nos dijeron no se puede crear dinero desde los bancos centrales porque se genera inflación. Bueno, más de 15 años creando dinero y ahora aparece inflación por otro motivo. Decían no se puede vulnerar los límites de déficit público y deuda pública. En el momento de la pandemia, cuando quisieron, cuando les convenía, porque no les quedaba otra, lo rompieron ese compromiso. Y ahora veíamos, como nos decían, no se puede poner límite en los precios de los productos, ni de la electricidad, ni de los alquileres y tal, y vemos cómo cuando no les queda remedio, lo están haciendo, ¿no? Entonces vemos aquí la doble vara de medir, cómo nos han mentido durante tantísimo tiempo, y que cuando ellos ven que tienen problemas importantes, ahí es de verdad cuando tienen que rendirse y aceptar la evidencia, ¿no? Y en el caso de que estamos hablando de la Unión Europea, de Francia en este caso, pues vemos claramente como si hay voluntad política, se pueden aplicar las políticas que quiera, aunque estén enfrentadas a la Unión Europea. No pasa nada porque es una cuestión de fuerza, ¿no? Es una cuestión de correlación de fuerzas. Si ves que un país importante como Francia y Alemania están limitando los precios, al final la Unión Europea va a tener que ceder y rendirse a la evidencia. Yago. Yo creo que, bueno, la misma línea, ¿no? O sea, de hecho, el artículo, uno de los últimos artículos ha sido opinión, análisis que escribí, que le llamé la puerta abierta de von der Leyen, ¿no? Porque yo creo que se nos abre una puerta aquí cuando estos mantras, estos dogmas, que como bien ha dicho Edu, llevan como más de, yo diría 40 años, ¿no? Desde Thatcher Reagan, repitiéndonos una y otra vez, se están deshaciendo y se están cayendo, ¿no? Y estamos viendo cómo gobiernos de corte liberal están tomando medidas. Macron, ¿no? Macron, que nos puede parecer como una locura. Yo fíjate que yo, Julián, como soy periodista, ya sabes, y a mí me gusta también preguntar, justamente cuando habíamos comentado antes de la opción de Francia, ¿no? Que al final se acaba haciendo con esta empresa, y ahora ha explicado Edu perfectamente que también tiene una limitación de precios. Yo quería preguntarle a Edu, ¿qué opina porque por lo que tengo entendido, lo que hace Francia al final es una limitación de precios, pero eso lo paga y lo convierte en deuda pública, ¿no? O sea, que es algo que para hacer esa medida, tú tienes que tener una empresa tuya, pública, y aparte que así que sea monopolística para poder que llegue a todo el mundo. Yo quería preguntarte, Edu, ¿qué opinas tú de esa opción? O sea, de convertir ese déficit que tiene toda la gente en el tema tarifario eléctrico en deuda. Yo creo que te lo puedes imaginar. Yo cuando vi el caso francés y lo investigué un poco por encima, dije, joder, es que han dado en la clave. Tienen una empresa, es gigante, o sea, es la segunda más importante del mundo en términos eléctricos, solo por detrás de China. Entonces, puede centralizar todas las decisiones. De hecho, vende su electricidad a otras empresas privadas, y lo que fue la orden del gobierno fue, se va a vender a estos precios, ¿no? Y va a haber además bonificaciones y tal, y por renta. Pero se controla así, claro, si tú tienes una herramienta tan potente como una empresa pública que controla, pues entonces puedes aplicar este tipo de políticas de una forma más sencilla que como se puede hacer sin empresa pública. ¿Que eso lo acabas soportando con deuda pública? Una buena parte sí, no todo, porque en realidad, claro, al tener un precio en el mercado mayorista más bajo, no te sale tan caro. Pero ¿cuál es la ventaja? Aparte de que podríamos hablar aquí de deuda pública y tal, a Francia parece que eso no le importa, como bien creo yo que debería ser, pero los datos de inflación en Francia han sido inferiores a la media europea, y ha sido únicamente por esto. 4, claro, ¿no? Si tú, el componente que más está disparando el IPC es la electricidad, y tú de pronto lo topas, pues lo que ocurre es que esa medida de indicador baja muchísimo. Al contrario de lo que ha pasado en España, que encima está inflado artificialmente. El IPC, que el INE supone que todo el mundo está contratando su electricidad en el mercado
de regulado, y no es así, y entonces presupone que todo el mundo le ha aumentado muchísimo la electricidad cuando todavía a muchas familias no le ha ocurrido, afortunadamente, ¿no? Entonces, yo creo que es un win-win, es decir, controla el mercado eléctrico, a la gente le sale más barato y encima tu inflación, tu índice baja muchísimo. Yo creo que es lo que tendríamos que haber hecho aquí. Yo entiendo que tú vas por la misma línea, ¿no? O irías por la misma línea. Sí, sí, expropiarse, nacionalizar. Pero sí, sí, ¿no? O sea, pero claro, tú sabes bien que cuando se dicen este tipo de cosas por ahí de que no nos importe la deuda pública, ¿no? Que es algo que defendéis claramente, no que no nos importe, sino que no sea nuestra meta, digamos, que es algo que defendéis claramente la gente de la teoría monetaria moderna, se nos echan de encima, ¿no? La gente le parece una barbaridad que veamos que la deuda pública y esa inyección de dinero o ese atraerlas, comerte, digamos, comerte, por decirlo de alguna manera, esas subidas de la electricidad frente a tu deuda para no esclavizar a la población y a tu industria, etcétera, a la gente le parece una barbaridad, ¿no? Hablan mucho de la deuda pública y se nos va un poco la cabeza con ello, ¿no? Cuando hay algo más importante como que no se te vaya la economía al garete por el tema de la inflación y los precios energéticos. Total, bueno, os voy a introducir un tema que tiene una doble lectura, siguiendo la misma línea, pero antes quería saludar a Big Borsan, que nos dice hola desde China. Ese puede ser otro tema, el papel de China en todo esto y no sé si al final el motor del mundo económico, yo creo que está por ahí y también puede ser que haya ciertos cambios en toda la economía, en el panorama también geopolítico, con todo lo que está pasando. Pero mira, vamos a ir a un momento mágico que Cuca Gamarra nos ha traído, en el cual, digo, tiene doble lectura. Es decir, más allá de... Es decir, aquí lo que Cuca Gamarra viene a defender o, digamos, estar en contra de los impuestos a los bancos y a las energéticas, que fue una propuesta del gobierno de España. Es decir, nada, no nos sorprende, ¿no? Es decir, que al final todos estos espacios, como los bancos, las eléctricas, cada vez sean más ricos, igual que las grandes fortunas, pero los impuestos están mal cuando realmente podría ser una de las principales soluciones. Pero aparte, parece que una de las cosas que apuntaba un tuitero es que ella aquí... literalmente en la referencia que hace Cuca Gamarra, von der Leyen decía tax, ¿no? Que literalmente es impuesto digamos en inglés, y que ella lo equivocaba con tasa. Pero de todas maneras, más allá de esa equivocación, aquí, es decir, y también quiero que nos deis luz también a la gente que nos están viendo, de cuáles son esas luchas también en este momento en el que todo es volátil, también las posturas maximalistas o minimalistas de cada partido político y de las grandes empresas, cómo están estos pulsos, ¿no? En este caso vamos a escuchar a Cuca Gamarra, son solamente un minuto en el que siguen ahí impunemente empujando para que no se le pongan impuestos a los grandes vencedores de esta situación dramática para la ciudadanía. La escuchamos y os pregunto valoración. Diferentes, ¿no? Una cosa es la tasa que plantea Europa y otra cosa es el impuesto de Pedro Sánchez. La tasa que plantea Europa va directamente enfocada a bajar los recibos de los europeos y por tanto de los españoles, mientras que el impuesto que plantea Pedro Sánchez va a subir la recaudación, y no hay que olvidar que ya llevamos más de 22.000 millones de euros de recaudación extra solo en 7 meses. Por lo tanto, con el mismo planteamiento también no debiera de estar el gobierno recaudando tanto cuando los españoles están tan mal. En ese sentido, España no tiene un problema de recaudación, como digo, lo que sí que tiene es un problema los españoles para pagar sus facturas. En ese sentido, y como venimos diciendo en los últimos días, todo lo que sea bajar impuestos y bajar facturas, de entrada, el Partido Popular dice sí. Todo aquello que sea subir impuestos para recaudar más, de salida es no. Bueno, más allá de la falta, no sé si de conocimiento económico o de idiomas, ¿no? Es decir, dicen desde Europa, nos dicen que las tasas, no sé qué, nos dicen tax, lo que dice von der Leyen, que es impuesto, pero estamos en contra de los impuestos, ¿no? Es decir, como de subir los impuestos. Bueno, más allá de... Os dejo libre albedrío la interpretación de estos dos enfoques, pero sobre todo me interesa... cómo se están moviendo tanto los partidos políticos, esa lucha Europa-empresas energéticas, en mover, pues eso, el aumento de impuestos. ¿Cuál es la fotografía actual del momento, de esos cambios que puede haber en los aumentos de impuestos, en el tope de precios, etcétera? Y sobre todo la perspectiva de futuro, es decir, con toda esta situación que no es nada estable, es decir, ¿qué ventanas se pueden abrir de oportunidad o cómo van a afectar a la ciudadanía? Eduardo.
A ver, yo creo, bueno, evidentemente lo que decía Kuga Gamarra es falso. Yo diría que es mentira porque saben que es falso, pero como es su estrategia política, ellos sueltan su mensaje, no es lo mismo que lo de Pedro Sánchez, y como su público, su audiencia seguramente no va a ver este programa, ni va a ver ese tweet, ni va a ver versiones alternativas, pues seguirá pensando que es verdad, que no es lo mismo que lo de Pedro Sánchez. Y esa es al fin y al cabo su estrategia, ¿no? Mentir porque su público se va a creer la mentira y le va a parecer bien y va a estar contento. Por cierto, lo de tax, y eso pasa muchísimo, con muchísimo otro, por ejemplo, el impuesto a las transacciones financieras se llama tasa Tobin y en realidad, pero bueno, quizás eso no tenga tanta importancia. Lo importante es que no hay apenas diferencias entre el impuesto que se está barajando, que todavía solo hay propuestas, es decir, no hay nada sobre la mesa que podamos analizar en Europa, con el impuesto que al menos ya ha pasado un primer trámite en el Parlamento español, ¿no? Pero la diferencia es que en España el impuesto es sobre los ingresos, que no es un impuesto elevado, pero bueno, es una parte, un 1,5%, si no recuerdo mal, sobre los ingresos de estas empresas eléctricas, y en cambio la Unión Europea lo que ha propuesto es, por un lado, ha propuesto dos cosas. Por un lado, un impuesto a las empresas relacionadas con el negocio del gas, y ese sí es un 30% sobre una parte de los beneficios en vez de los ingresos. Y luego tenemos también una propuesta que va encaminada a limitar el tope al que negocian o al que compran la electricidad las centrales de energía renovable. Y claro, el tope, porque hoy día, ya sabéis, las hidráulicas les cuesta generar energía a 3 euros el megavatio hora y luego lo venden a más de 200 euros, o sea que es una absoluta locura. Si eso lo topan, que creo que lo quieren poner en torno a 100, pues lo que van a lograr es que baje muchísimo el precio a los consumidores. Los consumidores se van a ver beneficiados, pero también el Estado, en este caso los Estados miembros, van a ingresar dinero. Y la propia Comisión Europea lo ha dicho, prevé ingresar en torno a 144.000 millones de euros con esas dos medidas. Entonces, claro, lo de Kuga Gamarra es falso porque se ha centrado solo en lo que van a hacer con el dinero recaudado, que es intentar bajar el precio y la factura de la gente. Pero no se quiere meter en que en realidad son dos impuestos, se llamen como se llamen, son dos impuestos que lo que van a hacer es aumentar la recaudación, en este caso de los Estados miembros. Está por ver cómo luego se acaba distribuyendo eso, pero evidentemente vuelvo a lo mismo de antes y termino diciendo que el PP miente no porque sean torpes, a lo mejor con esto de tax se han equivocado, pero ellos mienten a sabiendas, es su estrategia política. De hecho, es que esto más recordado es que lo dice Dolores Fo. El gobierno no se hace rico, es el Estado. Hubo toda una campaña de, incluso Telemadrid, que lo estuvimos viendo. ¿Usted piensa que el gobierno se forra por la subida de impuestos? Es decir, estuvieron con toda esta lógica, incluso desde líderes autonómicos, ¿no? Que en el caso de los impuestos a los hidrocarburos se reparte, incluso hay dos tipos de, si no me equivoco, de impuestos. Uno el 50% y otro incluso más que el Estado Nacional, ¿no? Y al final eran los líderes desde la propia Ayuso o Feijóo cuando eran presidentes de comunidades autónomas los que lanzaban también esta, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene una parte de que no es confusión, porque es que no pueden ser tan torpes, vamos, es que no creo que sea tan torpe, sino que es un poco la estrategia, ¿no? de la que hablamos. Perdón, Yago, por el comentario. No, yo, o sea, es que lo habéis dicho perfectamente, más allá del trilerismo lingüístico este de aquí, la clave está en lo que dice, en lo que ha dicho Eduardo, es que sus fieles se lo van a creer. Yo llevo, o sea, desde que salió Díaz Ayuso en Onda Cero diciendo que el tope del gas había hecho que subieran los precios, yo me he encontrado muchísima gente en redes sociales repitiendo ese argumento y es una barbaridad. O sea, es que es como saben que cuela y que sus seguidores van a estar. Y como la crisis va a seguir y como va a seguir habiendo inflación y tal, pues ellos están haciendo como una técnica de estar en contra, decir que la culpa es esto, les impuestos, no sé qué, no sé cuánto, y así pues ganar rédito electoralista y votos, ¿no? Como bien ha dicho Eduardo, es que son dos impuestos, es que es exactamente igual. Uno, efectivamente, es sobre facturación. Yo tenía apuntado un 1,2, te has dicho 1,5, yo creo que era 1,2. Y luego lo otro es el de los beneficios excesivos, que por lo que me han dicho, por lo que he estado leyendo yo y me han contado, quieren hacer, que además es un sistema exactamente igual o muy parecido al que hizo gente como Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿cuánto han facturado en los 3 últimos años estas energéticas? Tanto. Venga, pues le vamos a poner un 20% más. Tanto, ese 120% lo van a pagar al impuesto normal. Lo que supere de ese 20% más, o sea, el 120% de la media en los 3 últimos años,
eso se lo vamos a grabar al 33%, ¿no? Pero es exactamente, me parece hasta mejor que solo hacerlo sobre ventas incluso, o sea, me parece un diseño como un poco mejor, pero es exactamente un impuesto igual. Pero cuando Cuca Gamarra dice que lo de allí va a reducir la factura, es que miente descaradamente, o sea, porque el impuesto o la tasa, como le quieran llamar, no va a reducir la factura. Y luego la frase que dice von der Leyen de lo que tenemos que recaudar de aquí tiene que ir a las rentas bajas y que más están sufriendo el tema de inflación, es exactamente lo que dice el gobierno de España, ¿no? Yo, por ejemplo, soy crítico en la que las medidas, como por ejemplo aquel cheque de 200 euros que se le va a dar a las familias que cobran menos de 14.000 euros al año, que no tengan otras rentas como el ingreso mínimo vital, yo he sido crítico con esa medida porque me parece muy escasa. Yo creo que tendrían que subir la renta, que tendrían que dar más dinero, que tendrían que inventarse otros tipos de cheque eléctrico, llámale como quieras, pero hay muchas vías de coger esas rentas que coges de esa fiscalidad y darlo a las rentas bajas, ¿no? O sea, ayudar a la gente que lo necesita, que es exactamente lo que está diciendo von der Leyen. Entonces, al final, esto me parece como una técnica de trilero para intentar decir, no, ahora Europa dice lo bueno cuando, claro, ves que gente de tu propia familia política europea está todo el mundo ya no solo abrazando el impuesto, sino que son ellos que lo proponen, ¿no? Destruyendo los argumentos de años y años, tirándolo abajo, y me refiero a que tienen una construcción de narrativa. Bueno, os recuerdo, nos quedan menos de 15 minutos porque aparte Yago tiene un compromiso, que hoy la verdad muchas gracias porque tenía una agenda de locos, pero me gustaría tratar al menos 2 temas y también preguntaros por dónde os pueden seguir y todo eso. Siguiendo esto y hilando con el tema de la inflación, que yo creo que también es un tema súper importante, digamos que el BCE protege a los bancos en su lucha contra la inflación y les ofrece rentabilidad por tener dinero aparcado. Me refiero, los bancos centrales, ¿cómo están operando en esa defensa de los bancos? Que al final estamos viendo que son, conjunto a las eléctricas, los grandes ganadores de toda esta crisis. En este caso, este titular del diario.es, ¿qué segunda lectura podríamos hacerle, Eduardo? Pues a ver, yo creo que para que todo el mundo lo entienda, por decirlo de una forma muy simple, los bancos privados o comerciales tienen una parte de sus depósitos o de su dinero, por así decirlo, registrado en la cuenta del Banco Central correspondiente. Ese dinero está ahí, igual que nosotros tenemos nuestro dinero en nuestra cuenta del banco, los bancos tienen a su vez su dinero en una cuenta del Banco Central. Entonces, ese dinero durante la pandemia ha estado, bueno, incluso antes, ha estado simplemente incluso perdiendo dinero. Es decir, había un tipo negativo, solo una parte tributaba al tipo negativo, pero la idea era que se intentaba movilizar, ¿no? Era como una idea que no funcionaba en absoluto, pero bueno, la idea que había detrás era, si penalizamos los depósitos de los bancos, así lo tienen que poner en disposición de la gente y de la familia y de las empresas. Ahora, como han aumentado los tipos de interés, lo que ocurre es lo contrario, que todo ese dinero que está parado, que está aparcado en el Banco Central, va a empezar a rendir beneficios, a rendir dinero, a rendir rentabilidad, ¿no? Y claro, ahí lo que vemos es que encima está inundado de dinero el Banco Central con respecto a estas cuentas, porque ha habido muchos años en los que el Banco Central ha estado creando dinero para comprar activos, tanto privados como públicos, y eso ha estado regando e inundando la cantidad de dinero que tienen los bancos privados en ese Banco Central. Con lo cual, lo que vemos es que los bancos, sin hacer absolutamente nada, solo por tener el dinero aparcado, van a empezar a ganar dinero. Y esto es una barbaridad, porque si los bancos privados fuesen públicos, pues entonces genial, que es lo ideal, que es que toda la banca grande fuese pública, porque entonces no nos estaríamos preocupando. Pero es que ahora vemos como a un sector privado al que se le ha rescatado por su importancia estratégica y económica, ahora encima le vamos a dar dinero simplemente por tener el dinero aparcado. Es una barbaridad y es la enésima prueba de que la política monetaria del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales como el de Inglaterra, como el de Estados Unidos, son absolutamente regresivas, es decir, que favorecen a los que ya tienen dinero y perjudican a los que no lo tienen. ¿Cómo? Y termino con lo siguiente, la gente que tiene dinero ahorrado y tiene mucho, se les va a poder revalorizar gracias al aumento de los tipos de interés. La gente que no tiene dinero no puede hacer eso, pero es que encima necesita dinero para poder operar y como pedirlo prestado ahora es más caro, pues también se le ha hecho la jugada a ella. Yago. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Eduardo lo cuenta casi todo.
Sí, sí, no, pero es que además, o sea, creo que lo ha dicho perfectamente, igual por aterrizarlo, es que es el Euribor, ¿no? Lo que ha dicho, lo último justo que ha estado explicando, o sea, todas las familias que tienen hipotecas a tipo variable, cuando le venga la próxima revisión de la letra de la hipoteca, van a flipar, lo van a pasar mal, ¿no? Encima, como parece que también otro de los objetivos que se intentaba al subir los tipos de interés, que era esquivar esa paridad del euro-dólar, ¿no? A ver si el dólar, o sea, si el euro volvía a ganar fuerza, tampoco ha funcionado. Ya se empiezan a oír cañonazos por ahí de que igual se sube otros medio punto en octubre los tipos de interés. Entonces, imaginaros la familia que le renuevan la letra de la hipoteca cada 6 meses y la última fue en junio o en mayo, ¿no? Y ahora le toca la siguiente en noviembre o en diciembre. O sea, estamos hablando que las hipotecas medias que son como se calcula sobre las de 125.000 euros, unos 25 euros, unos 25 años, ya le iba a subir 200 euros al mes las hipotecas con las subidas de hasta ahora, o sea que podía ser incluso un poco más, podía ser más. Es una barbaridad, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de lo que ha explicado Eduardo sobre cómo funciona el Banco Central Europeo y cómo ha funcionado, y esto va también por el Tratado Europeo, ¿no? Por el Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, que le da el dinero a los bancos para que los bancos privados sean los que reparten, ¿no? Que se dice mucho en este tipo de titulares de el Banco Central Europeo salva a España comprándole la deuda a España. Y tiene intríngulis la frase, porque realmente va y lo que le dice a los bancos es comprárselo vosotros a España y yo la compro luego a vosotros. Y el banco hace lo que se llama el carry and trade, que es compro esto y te lo doy otra vez al Banco Central Europeo con un porcentaje de por medio, ¿no? Y entonces ese bombeo de dinero que llevan dando desde 2012 ha sido un beneficio redondo, redondo, redondo. Ahora que no quieren bombear tanto, ¿qué tienen que hacer? Pues darle beneficio por otro lado. Y uno es estos depósitos que le dan en positivo ya a la banca y el otro es subir los tipos de interés para que aumenten los márgenes de beneficios de la empresa a costa de, como ha dicho Eduardo, pues el sufrimiento de los que no tienen, ¿no? Y claro, lo que llaman los halcones, ¿no? Que son los que, digamos, los países estos que defienden al ahorrador, ¿no? Por decirlo de alguna manera, defienden la posición del que tiene dinero, empujan para que suban los tipos de interés, ¿no? Porque ellos quieren que sus depósitos no pierdan poder con la inflación. Claro. Bueno, por acabar un poco y aterrizarlo en cómo afecta esto a la ciudadanía, y no sé si dejar algo de esperanza también, y sobre todo aquí en España, es decir, para aterrizarlo también a la mayoría de la gente que nos ve, hay una noticia, un titular que parece esperanzador, que publica el diario.es: 5 razones por las que la inflación podría haber tocado techo en el 10,8% de julio, porque si hay algo que nos fastidia a la mayoría esta inflación, y estamos en pico no histórico, pero sí de los últimos años, nunca, o ya hacía muchos años que no teníamos estos puntos. Entonces, no sé cuál es vuestro análisis de la situación actual y sobre todo de lo que está por venir. Es cierto que hay esperanza para ver que esto es techo y que vamos a empezar a caer, y nos quedan 5 minutos, así que bueno, tratar de dar vuestro análisis en 2 minutos para que dé tiempo también a que hagamos un poco de promo de dónde veros. Yago, empezamos por ti. Pues a ver, no he leído el artículo del diario, pero voy a intentar jugármela en España el tope de precio debería notarse en estos meses, ¿no? Yo creo que ese debe ser uno de las limitaciones que deberíamos tener. Están bajando los flejes de los containers que vienen de Asia, o sea, esto significa que las cadenas globales estas que estaban contenidas desde la pandemia ya se están aflojando, o sea, los cuellos de botella ya se están aflojando, ¿no? Y también ha habido una de las señales que se hubo hace un par de meses, que fue cuando por fin se optó por abrir el corredor de alimentación de Ucrania para que pudiera salir el trigo. También hizo que los mercados de futuros de muchas de los alimentos bajaran. El trigo algo así bajó como un 25% en cuestión de 2-3 días, ¿no? Entonces yo creo que eso debería indicarnos que estamos más o menos en el tope, ¿no? Todo falta a ver qué pasa con el grifo del gas, ¿no? Claro, digamos que todo esto dentro de un marco de incertidumbre total, Total. que va a depender mucho también que esté pasando en Ucrania, pero bueno, las perspectivas favorables o tu visión un poco con las diferentes variables que hay y bueno, los datos que ha comentado Yago, Eduardo, desde tu punto de vista ese va a ser el techo, es decir, vamos a ver una bajada en la inflación, que al final es un poco uno de los temas más palpables para el ciudadano de pie, ¿no? Si siguen subiendo los precios de la comida, del gas, de la energía. Eduardo.
creo que no sé si estás con delay, pero bueno, la pregunta sería Pues mira, si ves que puede ser así. Porque no hay ningún flujo que se corte, etcétera, etcétera. Radicalmente sí. Perdón, es que no sé si te he escuchado ahora. ¿Se me oye bien? ¿Me oís? Sí, con un poco de retraso, dale. Sí. Vale, bueno, lo que decíais muy rápidamente es que si no se corta el flujo de Rusia y no vuelve a ocurrir nada grave en ese ámbito geopolítico, radicalmente sí, vamos a ver una desaceleración de la inflación. ¿Por qué? Pues básicamente por una razón muy sencilla que es aritmética o estadística. Es que los precios comenzaron a subir a final del año 2021 y como la tasa de inflación se mira en comparación al mismo mes del año anterior, entonces ahora la tasa de inflación de septiembre se va a ver comparada con una que ya era muy elevada o ya estaba bastante elevada. Entonces la tasa de inflación va a ser menor de lo esperado. Y además lo más importante, como ha dicho Yago, es que se está desatascando ese comercio internacional, están bajando los precios del transporte marítimo, sobre todo de los fletes, y esa fue la principal causa a mitad del año 2021 que elevó los precios. Así que si no pasa nada con Rusia, veremos cómo la inflación se desacelera, más allá de todas las medidas que se están aplicando por parte de los estados que obviamente reducen la inflación. Bueno, pues nada, tenemos un par de minutos o 3 minutos, 4 minutos para que, bueno, hemos estado hablando también de esa hegemonía mediática también en plataformas digitales de ciertos perfiles de economistas y bueno, yo creo que vosotros sois 12 de los referentes especialistas en economía desde un enfoque más progresista. Entonces, Yago, empezamos por ti. ¿Dónde te pueden ver? Aparte, ha dado el salto a Twitch. Así que bueno, tenías ahí varios proyectos. Cuéntanos, ¿dónde te podemos ver y dónde se puede seguir a El Salto en plataformas digitales? Bueno, pues ya sabéis que hemos abierto antes de verano un salto Twitch, ¿no? Ya hemos abierto nuestro canal. Estuvimos antes de verano un par de meses como probando, haciendo diferentes formatos y tal. Y el lunes que viene, os digo que el lunes a las 6 de la tarde tendremos un programita para anunciar la nueva temporada, ¿no? Haremos como hicimos ya antes de verano, que presentaremos todos los programas que hay. Vamos a lanzar como una parrilla tenemos como unos 10 formatos diferentes, algunos van a ser una vez al mes, otro cada 2 semanas, pero aseguramos que por lo menos a la semana hayan como unos 5 programas, más o menos, 5 o 6 programas. Y yo aún estoy pensando mi horario, aún estoy todavía pensándome si hacer de mañanas o de noches, o sea que todavía, o puede que vaya cambiando según el formato. O sea que el lunes a las 6 en el canal del Salto de Twitch os lo contaremos todo. Bueno, Eduardo, ¿y dónde, toda la gente que nos está viendo, dónde te pueden seguir? Pues bueno, de vez en cuando haces tus vídeos y también estás presente en las plataformas digitales. Bueno, cuéntanos dónde te podemos seguir. Pues yo salgo en Twitch, pues en casi todas las demás, porque con mi nombre, Eduardo Garzón Espinosa, tengo un canal en YouTube, tengo también una cuenta en Twitter, otra en Facebook, otra en Instagram y ahora hasta TikTok. Y tengo hasta para la gente que prefiera el formato de podcast, pues tengo también un canal abierto en iVoox y en Spotify. Así que nada, hay suficientes medios para seguir un análisis económico heterodoxo. Pues nada, nuestra recomendación evidentemente es que lo sigáis. Ahí hemos puesto los enlaces del canal de YouTube de Eduardo Garzón. Así que nada, la economía es algo clave que es totalmente transversal a todas las personas. Así que creo que también es necesario el enfoque muchas veces diferente al hegemónico en plataformas no solamente digitales, sino sobre todo en los medios de comunicación. Así que nada, Eduardo y Yago, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos prontito. Gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues nada, el enfoque económico un poco heterodoxo que dice Eduardo, bueno, pero es verdad que saliéndose de la mayoría, digamos, de la que es hegemónica, no solamente en televisiones, sino también en plataformas digitales. La hipótesis que yo siempre apunto es que YouTube favorece mucho el tráfico a esos espacios. Y bueno, antes de nada, es decir, todavía nos quedan bastantes cosas en el programa. Y siguiendo un poco lo hablado, hay una precisamente vinculado con lo que hemos estado hablando hoy. Bueno, Óscar Matute, que ya sabéis que es uno de nuestros diputados favoritos, que tiene unas intervenciones brutales. En este caso, bueno, pues vamos a ver una de sus intervenciones, o un fragmento de una de sus intervenciones que va muy al hilo a toda la conversación que hemos tenido con Yago y con Eduardo.
Y que, vaya, el tuit, bueno, la frase que refleja aquí el Huffington Post, que es quien publicó esto, Óscar Matute: comparados con la época medieval seguramente estamos mejor, pero se trata de mirar al futuro y no al pasado. La realidad es la que es, que el 40% del presupuesto de la familia se tiene que destinar a la hipoteca. Creo que es como, bueno, bastante ilustrativa esta intervención. Bueno, la ponemos y seguimos con otros temas. Hombre, comparados con la época medieval seguramente estamos mejor, pero yo creo que se trata de mirar al futuro y no al pasado, porque decirle a la gente que el Banco Central Europeo, que es quien acaba de subir los tipos de interés un 1,25%, es quien está pensando y velando en su capacidad adquisitiva, en su posibilidad de hacer frente a sus deudas, pues mal vamos. La realidad es la que es, y es que el 40% del presupuesto de las familias ya se tiene que destinar al pago de las hipotecas, el 50% en los hogares con menos recursos. La realidad es que los bancos se llevaron 60.600 millones de euros de las arcas públicas para sanearse y no han devuelto un duro, a diferencia de Alemania o de Francia. La realidad es que los bancos han ganado el año pasado 20.000 millones de euros de beneficios y no otra cosa. La realidad es que los bancos deben al Estado en créditos fiscales a través de Hacienda 55.000 millones de euros. Esa es la realidad que los ciudadanos y ciudadanas ven. Y probablemente entiendan como positivo el impuesto a la banca, pero también saben que el impuesto a la banca afecta o tiene un impacto de 1.500 millones. Comparen los 60.600 millones de euros que la banca se llevó de gratis de los bolsillos de todas y todos con los 1.500 millones de euros que va a receptar del Estado. Bueno, yo creo que, vamos, los datos que da son así de claros, por más que los medios hagan movimientos de cubiletes o como hacía Cuca Gamarra, es decir, estos movimientos que al final, bueno, es un discurso un poco vacío, pero que al final están esas cifras que ponía Óscar por delante. Pero ahí hay otro tema que precisamente, y ayer lo tocamos bastante por encima, ¿vale? Que tiene que ver precisamente con, bueno, en este caso, Juan Torres, que fue fue precisamente uno de los economistas que asesoró bueno, en este caso a Podemos cuando Pablo Iglesias era el secretario general, y que en este caso, como veíamos ayer, decía Juan Torres: yo en esta ocasión me solidarizo e identifico con Pablo Iglesias, pienso y digo exactamente lo mismo que él sobre el juez García Castellón. Bueno, lo que dijo Pablo Iglesias en un artículo del juez García Castellón era que su extraño actuar, que bueno, la verdad es que es bastante llamativo, ¿no? Vimos cómo dejó que pasara el plazo para que se cerrara el caso de Iberdrola con el caso Villarejo. Exactamente ha pasado algo parecido. Bueno, con Cospedal dice que no ve ningún indicio, como tenemos los audios de Villarejo, que dice auténticas burradas, y los medios de comunicación callan. Es decir, que digamos que dentro de esta actuación, en el artículo, lo que dijo Pablo Iglesias es que el tiempo dirá si el juez García Castellón quedará visto ante sus propios compañeros como alguien muy torpe a la hora de articular o de informar y de argumentar legalmente y documentalmente las causas que abre y que va cerrando. Y por otra parte, bueno, más allá de la persecución obvia de cerrar causas que se van archivando y luego se pueden abrir la misma, pero con otro concepto, haciendo, bueno, no sé, una retórica judicial un poco extraña, ¿no? O si la historia le verá como, bueno, pues alguien que ha prevaricado, ¿no? Es decir, que ha usado su espacio de poder para beneficio propio o de terceros, ¿no? Esto es lo que dijo, es decir, que el tiempo dirá. No le acusó de ninguna de las dos cosas, evidentemente. Bueno, esa fue la causa, y digamos que una juez abre causa, digamos, por una denuncia contra Pablo Iglesias por llamar prevaricador al juez Castellón. Bueno, en todo caso, hay una información reciente, y en este caso, el tuit que vimos precisamente también ayer de Jorge Javier Vázquez, que tampoco es sospechoso de bolivariano socialcomunista, ¿vale? A ver, que yo me entere. A García Castellón le han ofrecido los del PP la dirección honoraria de FAES, la presidencia de su escalera o un apartamento en Torrevieja. Claro, si ya la persecución es obvia contra Pablo Iglesias o contra Podemos hasta puntos ya es que es surrealista. Claro, es decir, que el tema que García Castellón rechace imputar a Cospedal en el caso Kitchen, cuando las pruebas son pero absolutamente escandalosas, es decir, que son audios, pues claro, al final es que
uno, conociendo la realidad, que tratan de tapar los medios de comunicación, ¿vale? Ya sabemos que incluso los audios del propio Ferrera no salieron en ninguna tele nacional, igual como los de Florentino, igual como la pillada de Willy Veleta a la fiscal general con Eduardo Inda el día que salía Villarejo de la cárcel. Es decir, que todo esto es que creo que bastante grave. Pues al final, periodistas, de hecho vamos a ver un fragmento de Lapid, de Xavier Lapid, analizándolo, pero el resto de análisis son muy blandos. Es decir, al final algo tan grave no se afronta, ¿no? En este caso, y bueno, el otro tema que también quiero tocar es la vuelta de la base, ¿no? Y cómo voy a participar, porque ayer grabé el primer vídeo, de hecho ya está publicado, pero esto es lo que decía precisamente Pablo Iglesias al respecto en su programa. Hay quien podría decir que la justicia española se estaría latinoamericanizando y que cada vez hay más jueces en España que responden al arquetipo de juez político que actúa como ariete de la derecha contra figuras de la izquierda. Es verdad que hemos visto muchos casos así en Brasil, en Argentina y en otros países, pero en realidad la derecha judicial española es un paradigma internacional del lawfare desde hace mucho tiempo. En Argentina alucinaban cuando les contaba los casos de Alberto Rodríguez e Isa Serra. Mira que la cosa está difícil acá, me decían. Pero dejar sin acta a un diputado porque un policía diga sin aportar ni una sola prueba que Rodríguez le dio un puntapié en el año Catapún. Arrebatarle el derecho al sufragio pasivo a la portavoz de un partido del gobierno por una declaración policial que contradice todos los vídeos que se proyectaron en el tribunal. Esto aquí no pasaría, che. Eso me decían en Argentina. Bueno, el caso es que ayer supimos que el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se niega a imputar a Cospedal en el caso Kitchen en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. This is Spain. El juez, cuyo nombre aparecía en términos poco edificantes en las grabaciones policiales a los corruptos del Partido Popular, Zaplana y González, que le presentaban como el hombre que habría de salvarles de ser condenados por sus delitos, vuelve a ser noticia por tomar una decisión sospechosamente favorable al PP. Hablamos del mismo juez que se ha hecho famoso por convertir el caso Villarejo en caso Dina y por haber perseguido obsesivamente a Podemos a pesar de recibir humillantes respuestas por parte de sus compañeros de la propia Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. En fin, me voy a callar y no voy a decir nada más, que al final María Dolores de Cospedal y el Barbas se van a ir de rositas y al que condenan es a mí. Hoy en La Base hablamos del partido judicial. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, luego vamos a ver también cómo va a ser la base, pero antes de ello, una vez más, ¿vale? Bueno, pues Xavier Lapid, estando a la altura de la que no están el resto de compañeros de la profesión. Vemos qué dice al respecto Xavier Lapid. Bueno, hay cosas que parecen mentira, como poder tener este pack con todo incluido por 48 euros y para siempre. Y además, líneas adicionales para toda la familia a un precio increíble. Parece mentira, pero con Guk lo que es. Guk, pruébanos sin compromiso. La televisión vasca. Euskara, musutruk. Joder, Sí, lo vamos a comer enterita, beso. ¿eh? Este curso vas a ir dando besos con las nuevas Disculpa, que matriculaciones yo antes de no me ha los salido euskaltegis. cuando lo he Y si visto vas aprobando de nivel, previamente. podrás aprender gratis hasta el nivel B2. Matrícula abierta en los euskaltegis. A ver. Bueno, si alguien vive en Euskadi, le interesa. Problema. Bueno, a ver, hay ello. una decisión, porque hay un juez por medio que también merecería un largo, casi una novela para él solo. Se llama el juez García Castellón. Hemos estado escuchando estos días varios audios que han ido saliendo de las conversaciones de Villarejo con, entre otras, Dolores de Cospedal. Pues bien, ahí hablaban de la libretita y hablaban de laminar a Bárcenas para que no pudiera dar pruebas. Esto hemos escuchado nosotros. ¿Y la famosa libretita tú crees? Yo la libretita, a mí no me ha dicho, yo he hablado con los dos, esto... ¿Lo va contando a quien lo quiera oír? Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y ahora
No sé, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? No, yo lo tengo más claro que el agua. Pero todo lo que... No duda. Yo cuando hablé con él, ya lo tenían claro que lo iban a sacar. Es que tengo 3 fuentes, me dice. Digo, pues mira, lo dudo. Porque nadie que coja un sobre va y lo dice. O sea, es que ya lo dudo. Pues el juez García Castellón ya había decidido taponar la investigación hasta Dolores de Cospedal. Pero después escuchamos esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que volviera a ser imputada, Ley de Torre no va a ser imputada. Pues no ha servido para nada todo esto de la libretita, porque ayer asistimos a un toma y daca por el juez García Castellón. El magistrado del caso Villarejo redactó 2 autos judiciales aparentemente contradictorios. Vamos a ver, en el primero deja claro que esos audios, como el de la libretita, no implican a Cospedal en el caso Kitchen. Sin embargo, en el segundo, paradójicamente, el mismo juez aceptó abrir una pieza separada donde pide investigarlos. Lo hará, por cierto, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, la misma que está investigando todo el material de Villarejo desde el año 2017. Pues bien, vamos a ver y recordar qué asuntos fueron tratados en esas conversaciones grabadas que van a tener que revisar. Lo primero, la Operación Cataluña. La Policía Patriótica, es decir, Villarejo y compañía, puso en marcha operaciones sin mandato judicial para buscar corruptelas de líderes independentistas catalanes. En esos audios se detalla cómo Cospedal conseguía dinero para que Villarejo pagara a los confidentes que aportaban documentación contra ellos. Vamos con el segundo tema en cuestión: tapar el escándalo de la caja B del Partido Popular. Cuando salta la contabilidad oculta de Bárcenas, paralela, Cospedal conversa con el comisario sobre maniobras para obstaculizar la investigación judicial abierta por esta causa. Eso también lo van a tener que volver a escuchar. Y por último, tumbar a Podemos. Desde que llegara la formación al Parlamento Europeo en el año 2014, hubo maniobras impulsadas desde el Ministerio de Interior para desacreditar a la formación, como por ejemplo cuando la Policía Patriótica colocó a OK Diario un recibo falso de un supuesto ingreso de dinero venezolano, $275.000, en una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas. En los audios se escucha a Cospedal una y otra vez expresar su interés por conseguir informaciones para desacreditar a Podemos. Bueno, pues de todo esto, de todos estos temas, deberá salir un informe clave para que el juez... Bueno, lo paro porque es que ya no puedo más. Vamos a ver. No sé si os dais cuenta el patrón. O sea, hay un patrón en el cual... Es que me recuerda lo del caso de Adina. Busserhan le roban el teléfono móvil y esa información le llega curiosamente, es decir, a Villarejo, y Villarejo se lo da a Eduardo Inda, entre otros, para que lo publique. Y al final a quien quieren condenar es a Inda Perdón, a Inda. Ya lo quisiéramos algunos. Al final a quien persigue el juez Castellón es a la que le han robado el móvil y a la víctima con la que acusaron esa información, que es Pablo Iglesias. Sí, es auténticamente de loco, y exactamente igual con el caso de las Granadinas. Es decir, que ahora mismo esté pasando, si toda esta gente que quede totalmente impune, Villarejo, Inda, Cospedal ahora, es decir, es que es auténticamente de loco. Es auténticamente de loco, y de hecho esto tiene que ver con el Ferrera Gate, ¿vale? Del cual pues también hay camisetas del sorteo. Y ayer hubo un encuentro, no sé si veis que Pablo Iglesias ha escrito un libro que le ha editado Contexto, que yo creo que más claro no se puede hablar. Además soltó patadas voladoras para bastante... Bueno, hubo para mucha gente, ¿vale? Lo hemos publicado, es decir, en el fragmento hablaban todas las personas que escriben el prólogo al libro de Pablo Iglesias, que se llama Medios y Cloacas, y en el que, bueno, más allá de analizar el propio libro, os voy a poner aquí, he puesto el fragmento completo de Pablo Iglesias, porque yo creo, lo pongo en el chat. Este es solamente un fragmento para que veáis con la claridad, es decir, evidentemente, si ya se cortaba poco Pablo Iglesias, ahora que está fuera de la política, se corta mucho menos, ¿vale?
Y fijaros algunas de las cosas que dijo, ¿no? También estuvieron muy bien las intervenciones de Ina Finogenova, de Manu Levin, que también hicieron intervenciones, pero fijaros lo que dijo Pablo Iglesias. Lo que dice es, no puede, la democracia es un movimiento de expropiación, que lo que dice es, no puede ser que la televisión pública sea solamente de los fachas, no puede ser que el Consejo General del Poder Judicial sea solamente de los fachas, no puede ser que todos los espacios de poder en este país sean un cortijo de los fachas y de unos cuantos socialdemócratas a los que les pasan la mano por la espalda y después les prometen un puesto en un consejo de administración de una gran empresa. Eso lo dijo Podemos y eso no lo había dicho ninguna izquierda en este país. La tercera clave fundamental es decir la verdad. Decir la verdad era una cosa que la izquierda tenía prohibido y la izquierda manejaba esa prohibición con mucha salud. Usted está siendo asesorado por quien tiene manchadas las manos de cal viva. ¿En qué he mentido? ¿Lasa y Zabala fueron enterrados en cal viva, sí o no? ¿Fueron enterrados en cal viva por miembros del Estado, pagados con dinero del Estado, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Es mentira que Felipe González fuera la X de una organización del terrorismo de Estado? Bueno, pues tu prensa de izquierdas y unos cuantos que decían que era de izquierdas y que decidieron finalmente ser verde clarito, miraron con cara rara y dijeron, no hombre, no, esto no tenemos que decirlo nosotros, hablemos de la salud mental. ¿Cómo vamos a decir nosotros que el anterior jefe del Estado era un terrorista? La izquierda no está para decir la verdad. La izquierda no se puede permitir llevarse mal con Ferreras. Si te llevas mal con Ferreras, ¿cómo te va a llevar Ferreras de excursión a conocer a los jefes del IBEX 35? Si te llevas mal con el Grupo Prisa y con La Sexta, ¿cómo vas a conseguir que te hagan 13 dúplex cada semana para lograr apoyos electorales? No. La izquierda no puede decir la verdad. La izquierda tiene que decir que su trabajo consiste en las mejoras sociales y que eso de la ideología es cosa de politólogos, y la izquierda no puede decir que la democracia es un movimiento histórico de expropiación de privilegios para convertirlos en derecho. La izquierda lo que tiene que decir es que libertad, libertad sin ir a libertad y que esto es un contrato social entre libres e iguales. Eso es lo que Podemos cambió en este país, poniendo 5 millones de votos encima de la mesa. Lo que significa esa conversación de Ferreras con Villarejo y con Mauricio Casals es que Podemos tenía razón. Es muy burdo, pero voy con ello. Sé que es mentira, pero lo voy a sacar a un mes de las elecciones generales porque yo formo parte de una estructura reaccionaria del poder que no cree en la democracia. Lo que prueban esos audios no solamente es que Ferreras es lo contrario a lo que debería ser un periodista, sino que desprecia profundamente la democracia. Lo que me dijo el día que nos conocimos es yo soy hijo de Florentino, que es una manera de decir yo no estoy donde estoy por mis méritos profesionales, estoy donde estoy porque soy hijo de Florentino. No son demócratas, no son periodistas, y mientras haya gente de izquierdas que le ría las gracias, en este país seguirá mandando la derecha. Bueno, clarito, clarito. Evidentemente, eso no le va a gustar a mucha gente. Es decir, repartió estopa para todo y ahí seguramente haya debate hasta qué punto, bueno, al final la manera de ejercer el poder, uno de ellos evidentemente es dividiendo a la izquierda, ¿no? Y tratando de favorecer cierta parte para dividir. Eso ya lo hemos hablado. Es decir, que bueno, la carga de la culpa, es decir, seguramente todos tengan parte, pero lo que está claro es que el poder ejerce contra la izquierda siempre esa estrategia de división, de compra, de manera directa o indirecta. Pero bueno, en todo caso, lo que está claro que Pablo, y ya son 20 minutos de intervención, todas en esa línea, ¿vale? Así que nada, bueno, y precisamente acaba... Bueno, ya os comenté que ayer estuve en la... No había estado en la sala de estudio de público donde se rueda la base, porque hemos cambiado el formato, ¿vale? Después de un mes sin la base, vale, arrancamos una nueva temporada. Vale. Bueno, simplemente para ver cómo es el formato, ya está, ¿vale? Ya está el... Perdonad. Digamos que la idea, os pongo también el vídeo bueno, el primer vídeo de
de la sección de la segunda temporada de Dato Mata Relato, en el cual tiene cierto sentido, ¿no? En vez de tener la parte final, que al final era o te adaptas, como es un tema al día, lo que se trata en la base, pues tú al final tienes que adaptarte al tema del día, ¿vale? Y eso al final es pues un tema que no controlas o que tienes que en poco tiempo, porque eso se decide el día anterior a la noche, incluso a la mañana, para estar conectado con la coyuntura. Entonces, al final tienes que forzar a lo mejor en temas que no están cómodos, o hablar de tu tema, que lo has investigado, que lo has controlado, pero a lo mejor no encaja bien con el tema del día cuando te toque. A mí, yo tenía la colaboración los martes, ahora en principio los martes voy, digamos, grabo el programa y se sube. Así que bueno, digamos, este sería para que veáis, no lo voy a poner entero, pero para que veáis el formato del programa. Bueno, yo la verdad es que cuando lo he visto digo, hostia, vaya careto, y también la ojera ese día es verdad que dormí 2 o 3 horas, pero bueno, para que veáis un poco el formato nuevo, ¿vale? Con un nuevo formato donde podré elegir el tema a analizar. Y para arrancar he elegido el caso más masivo de desinformación de las últimas semanas, las fake news para justificar que el atentado contra Cristina Kirchner fue un montaje. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.